suena hoy en día, pero que durante todo ese periodo, el periodo en el cual Aristóteles tuvo vigencia, ya digo, sobre todo a partir de Tomás de Aquino, pues en una buena parte de la Edad Media, a la gente le parecía lo más natural del mundo. Cuando conoces algo, cuando tú conoces una rana, lo que hace que la rana sea rana, su esencia, lo tienes tú en tu mente también. Pasa que lo tienes solamente, en el caso de la rana, esa esencia se ha mezclado con una materia, ha dado forma a esa materia y entonces por eso es una rana que puedes tocar. En el caso de tu mente no tienes una rana de verdad porque no está parte de la materia, no está dando forma a ninguna materia porque tu entendimiento no es materia. Pero lo que hace que la rana, la vitalidad, hoy diríamos, quizás nuestro lenguaje, la estructura de la rana, lo que hace que la rana sea rana y no sea un sillón, eso está en la rana y está en tu cerebro. Igual lo mismo cuando has entendido la rana. Si no lo has entendido, obviamente no. Si crees que te falta captar de verdad cómo son las ranas, pues tienes dentro otra cosa, tienes una cosa errónea. Pero cuando has entendido la rana, tienes lo mismo. Entonces, de nuevo es una cosa potentísima. La esencia de las cosas mismas, la rana, el agua, el sillón, cuando las entiendes, que las tengo, en mi cabeza están igual que en ellas. Un vaivén. Sí, bueno, en realidad siempre sería un venir, cuando ya por fin lo consigues, pero eso sí, hay una conexión total, ¿no? O sea, la rana tiene una esencia que yo también tengo en mi cerebro, en mi entendimiento, tal, pero nous y tal, pero es lo mismo, no hay una diferencia. Todo esto se rompe a partir de la filosofía posterior a la medieval, la filosofía moderna, en la cual ya empezaríamos un poco el camino que hace, lo que estoy diciendo, que hace que al final la hermenéutica se vuelva casi obvia. En el caso de Descartes esto se rompe, esto ya no es así, tú ya lo tienes en la cabeza lo mismo que hay afuera. Tú tienes en tu cabeza, en tu mente, representaciones. Entonces esto es un salto radical, de repente ya no capto nunca la cosa misma, capto siempre la representación de la cosa, ¿no? Ya no tenemos, pues fijaos, ¿no? Ya no tengo al rey en mi cabeza, sino un representante del rey, mucho menos, aunque sea un embajador, un plenipotenciario y tal, ya no es el rey, ¿no? Ya no tengo nunca la rana, sino que una representación de la rana. Entonces incluso cuando tengo la mejor representación posible, cuando soy el hombre que más entiende de ranas del mundo, bueno, lo sé todo sobre las ranas, incluso en ese caso lo que yo tengo son solo representaciones, ¿no? Ya están bastante alejadas de la rana misma que está por ahí saltando y muy alejada, ¿no? Porque esa representación siempre está la duda de, pero ¿cómo una representación puede ser igual? Y cómo, bueno, todos los vídeos de la filosofía moderna, ¿no? De todas las maneras de resolverlo, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc. Los empiristas. Entonces, ya el representar algo, si imagináramos la mente como una casa, antes eso, cuando la mente entendía ranas, pues tenía dentro por así decirlo, esencias de rana, ahora solo tiene dibujos de ranas. Ya hemos empezado a interpretar, ya una representación ya es, cuando yo te voy a representar, mamá, voy a decir, dibujo muy bien, ya es distinto mi representación a mi madre, claramente, ¿no? Si se me cae agua encima del cuadro, pues qué mal, pero no es lo mismo que si se me cae agua encima de mi madre. Ya empezamos a distanciar la verdad de la cosa misma, lo cual, evidentemente, en el caso de Kant, ya adquiere un estatuto absoluto, ¿no? Ya nunca capto la cosa misma, ¿no? Es el número está ahí, yo lo único que estoy es en un juego de representaciones de ese ente en sí que nunca capto. Es verdad que por la parte de la ética, pues ese ser en sí mismo mío es la libertad y se pueden hacer cosas, se pueden ver cosas, pero en Kant y en los postkantianos como Schopenhauer, por ejemplo, pues estaría todavía incluso más claro, ¿no? Hegel, que en el fondo prescinde completamente entonces de ese número, si resuelve ese problema de, entonces lo que conozco nunca es la cosa en sí, es decir, nunca conozco la realidad, o hasta qué punto, bueno, pues resuelve una serie de problemas, pero en el fondo al final lo que nos está diciendo es lo mismo, estamos siempre en un mundo ya del conocimiento, al ser puro espíritu, es algo que está dependiendo absolutamente de, pues eso, al ser la reflexión del espíritu sobre sí mismo que se piensa, está dependiendo desde él mismo, ¿no? Y se ha alejado todavía de esa idea de exterioridad absoluta. Bueno, para Hegel no se aleja, sino que la recupera, pero lo que está claro es que las verdades, captar así, salir al mundo y decir, he pillado verdades, esto ya es, en términos hegelianos, quizás es más claro que esto no es así. Si seguimos entonces, no digamos ya, y Hegel todavía nos suena hasta demasiado ambicioso, si seguimos durante los últimos 200 años, entonces al final llegamos a la situación actual, en la cual decir que cosa interpretación, ya digo, no suena nada especial, suena como una obviedad. ¿Qué eres?
¿qué te gusta la filosofía hermenéutica? ¿En qué defendéis? ¿Que todo es interpretación? Pues claro. Todo es interpretación, todo es representación, todo es... No estás aportando nada nuevo, ¿no? Este es un peligro para la filosofía hermenéutica, ¿no? Y voy a seguir bastante en lo que voy a decir hoy, voy a seguir a menudo de hecho casi siempre que no diga de quién es que es de él. Bueno, mío a lo mejor, o mi lectura de él, pero voy a seguir mucho a Bátimo, ¿no? La interpretación de Bátimo, porque Bátimo se enfrenta realmente a este problema, no exactamente como lo he presentado, no hace todo este repaso, pero sí que llega a este mismo problema que estoy intentando plantear ahora, de cómo hacer que la hermenéutica no sea obvia, no sea una tontería, una obviedad, ¿qué puede decir la hermenéutica que no sea algo que ya todo el mundo sabe a día de hoy, por este tipo de cosas? También he hecho un poco el recorrido histórico, podríamos hacerlo sociológico, ¿no? Como en el mundo actual, en que todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo, no digamos ya en el mundo de las redes sociales, de internet, donde todos son versiones, todos son cosas que dice la gente, ¿cómo hacer que en el mundo de hoy decir esto sea decir algo? Bátimo entonces, estas tres amenazas, sí que las son estrictamente suyas, dice habría que huir tanto de hacer de la hermenéutica una especie de metateoría de las interpretaciones, es decir, yo me coloco aquí arriba por encima de todas las interpretaciones que hacéis, miro para abajo y digo, anda, mira, la gente está interpretando cosas, entonces he captado que todo es interpretación, porque yo veo que todo lo que hacéis es interpretar. Esta posición es contradictoria, claro, porque ¿a dónde me elevo yo? Si todo es interpretación, yo no puedo elevarme por encima de las interpretaciones. Lo mismo, lo mío no será más que una interpretación más. Tiene una contradicción, entonces esa no puede ser como se entienda, porque es una manera muy errónea. La siguiente forma de verlo entonces es esta, es decir, bueno, pues lo mío es decir que todas las interpretaciones, es decir que yo hago una interpretación más, entonces vosotros hacéis cada uno vuestra, yo otra. La mía, hay un señor que es marxista, hay otro que es positivista, hay otro señor que es kantiano, a lo mejor. Y en medio de todos estos, que McDowell es incluso recuperado el cristianismo, y yo, pues tengo otra opinión, y que me dejéis tener opiniones, porque es que encima mi filosofía, que es la hermenéutica, dice que hay que dejar opiniones. Esto lo vuelve sobre todo muy inargumentable, porque al final es, pues tú eres esto, yo soy lo otro. Se acabó. ¿Por qué vale más lo tuyo que lo mío? Si yo mismo pienso que todos son interpretaciones. Nos deja la hermenéutica como una filosofía también como muy tullida, muy incapaz de convencer a la otra, ¿no? Simplemente está reclamando que ella puede ser porque ella misma dice que todo es interpretación. O sea, ella misma se da la razón a sí misma, pero no es capaz de convencer a otras. Esto tampoco puede ser la hermenéutica. Esta segunda cosa tampoco puede ser. Y por último tampoco puede ser un mero perspectivismo, ¿no? Una mera idea de, bueno, yo sí que estoy diciendo algo sobre vosotros, es que todo el mundo lo perspectivismo, por ejemplo, Ortega y Gasset, ¿no? Pero bueno, hay más filósofos de los últimos 2 siglos en los cuales se les puede ver desde el punto de vista, el propio Nietzsche en algún momento. La idea está bueno, cada uno vemos desde nuestra perspectiva y entonces yo me doy cuenta desde mi perspectiva, que tú tienes una perspectiva, pues el ejemplo clásico que se utiliza en una novela, El tiempo de silencio, una novela que ironiza sobre Ortega, pues habla de eso, de que el protagonista va a una conferencia de un filósofo, que es Ortega, y para reírse él, pues es un filósofo que le da una manzana y empieza a decir, mira, veis la manzana, pero la manzana que vosotros veis no es la misma que veo yo, ¿no? Porque yo la veo por este lado que es un poco oscura y vosotros la estáis viendo más clarita. Entonces no es la misma, pero ¿en qué sentido es la misma? ¿En cuál no? ¿Cuál? Pues al final lo que nos dice la filosofía es que las cosas tienen distintas perspectivas. Esto no rebaja la veracidad de es verdad lo que yo veo, es verdad lo que vosotros veis, o para hay que complementarlo. Entonces esto, frente a lo que decíamos antes, sí que da una posibilidad de comunicación, dame tu perspectiva y complementamos con la mía, pero se queda en eso, en que cada uno tenemos perspectivas, podemos dialogar, pero se queda en que y por otra parte también parece que está reflejando al final un hecho, está reflejando una especie de hecho que es que las cosas se captan siempre según perspectivas. Curiosamente, eso sí que no sería cuestionable, eso sí que no sería una interpretación, curiosamente, ¿no? Y entonces ese punto luego ya todo lo demás son interpretaciones, pero ese punto al no ser interpretación ya negaría la frase inicial que hemos dicho de que todo es interpretación. Entonces tampoco puede ser realmente lo que dice la hermenéutica, no puede ser ninguna de estas tres cosas, ni una especie de metateoría, que lo ve todo desde arriba, ni una especie de opinión más que se reclama a sí misma a tener derecho, pero que es incomunicable, ni tampoco un mero perspectivismo, ¿no? Una mera captación de que el mundo se capta perspectivismalmente. Tiene que ir a más allá. Entonces, ¿qué puede ser la hermenéutica? ¿Qué puede decir la hermenéutica para que sea interesante? Pueda comunicarse o pueda convencer a otros, pueda discutir, pueda decir, esta es mi posición frente a la tuya y pueda intentar ser más convincente, y para no ser meramente una especie, no partir de una cosa que sería contradictoria con ella misma, que es que he captado una verdad absoluta, hacedme caso. Esta es una manera fácil de hacer lo que digo antes, ¿no? Intentar convencer a los demás. Pero es que esta verdad absoluta sería contradictoria con ella misma. ¿Cómo podemos evitar
estos tres riesgos. Bueno, pues la idea de Bátimo, y esto es una idea heideggeriana, en el fondo, o sea que aquí sí que metemos a un autor más, es la idea de que lo que se está captando desde cuando se hace filosofía hermenéutica es estamos haciendo una interpretación, pero una interpretación no de una realidad, sino más bien de una historia. En términos heideggerianos, digamos de un envío, pero es ya como una cosa, ya empezamos a utilizar términos, pues eso, muy heideggerianos y como muy cargados, y a veces como un poco complicados, en los cuales no nos podemos detener. El Geschick. Para entenderlo de nuestra manera, es que estamos interpretando de una manera que se puede entender mucho más fácilmente si lo hablábamos el otro día, si lo interpretamos como parte de nuestra historia, de nuestra tradición, de a dónde hemos llegado, de qué es lo que tenemos ahora. Lo que decíamos el otro día, mira atrás. Nosotros hemos empezado mirando atrás, ¿no? Hemos empezado mirando a Platón, a Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche. Mira atrás. El otro día también, incluso a Marx, a la Reforma. Mira atrás, mira todo lo que ha pasado. Y podríamos mirar muchas más cosas, ¿no? Mira toda la historia de nuestra civilización. Mira la historia de la filosofía, mira la historia del pensamiento, pero también mira la historia secas, ¿no? Como conclusión de todo esto, la mejor interpretación no es esta, no es la mejor interpretación decir que hoy, no estoy diciendo una verdad absoluta, ¿no? Estoy haciendo una verdad histórica, ¿no? Estoy argumentando precisamente, pero la mejor interpretación de esta historia y por lo tanto de nuestro presente, de nuestra época, de nuestro estar en el mundo, de cómo estamos en el mundo, del ser, por lo tanto también, porque el ser se presenta históricamente, la mejor interpretación del ser, somos a la vez muy restringidos, sabemos que esto es simplemente por lo que nos ha pasado, muy historicistas, muy concretos, es que esta es la misma historia, pero por lo tanto estamos siendo muy ambiciosos. Esto, después de la historia, esto es lo que es el ser, no es lo mejor concluir que el ser es interpretación, no es la mejor interpretación no es esta, la mejor manera de entender nuestro presente no es decir que toda la historia es interpretación y que hoy es interpretación, la mejor manera de entender nuestro pasado, nuestro presente y hacia dónde vamos no es darse cuenta de que las cosas se han ido reduciendo de su potencia máxima platónica o aristotélica o de esas verdades que todavía los racionalistas, los empiristas absolutas querían captar, a llegar a este punto en el cual nos damos cuenta de que la verdad es interpretación. ¿No es esta la mejor manera de verlo? Bueno, pues esta ya sí que sería... Evitamos todo lo anterior, ¿no? No estamos haciendo una visión desde ningún lado, como hacía esta especie de meta-interpretación. No hacemos una visión desde nuestro lado, lo hacemos desde nuestro presente, desde nuestra historia, desde lo que nos ha pasado, desde lo que han pensado los filósofos que nos han antecedido. Estamos totalmente situados. No estamos solamente diciendo, yo tengo una opinión más. No, yo creo que la mía es la mejor. Si haces otra interpretación, te equivocas. Creo, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, discutimos y lo que tú dices. Pero al principio yo tengo una posición que soltarte en la discusión y tengo argumentos para decirte que la historia de Occidente y nuestro presente es interpretación. Y tampoco estoy cayendo en un mero perspectivismo, ¿no? Tú tienes una perspectiva, yo tengo otra. No, estoy haciendo una visión intentando hacer una visión lo más global posible, que es esta. Una visión de lo más global, tanto que afecta a toda nuestra historia y todo nuestro presente, incluso Geschick, ¿no? El mío, incluso nuestro futuro. Vamos hacia eso. Parece que vamos hacia un mundo en el cual cada vez las cosas se tienen que ver más como interpretación. Bátimo vincula esto ya no solamente con Heidegger, sino también entonces con Nietzsche, porque esta manera de entender que todo se ha ido volviendo interpretación es una manera también, podríamos darle el nombre de nihilismo. Es decir, todo ha ido perdiendo la potencia del ser que sí que tenían las esencias, las ideas, las formas platónicas, o que tienen luego también las esencias, ya no en un mundo, en un empirio ahí, sino dentro de mí, como hemos dicho, dentro de mi mente, en el caso de Aristóteles, pero sigue siendo la esencia pura de la rana, del sillón, que está ahí, y si le ha captado, está tal cual. Esto todo se ha ido rebajando, se ha ido convirtiendo en fábula, ¿no? Como el mundo verdadero se hizo fábula, ¿no? Es la expresión del propio Nietzsche, ¿no? Lo hemos ido fabulando, luego se hizo representación, con Descartes, se hizo incluso algo ya totalmente inaccesible hacia la cosa misma, con Kant. El mundo se ha ido volviendo, y esto es un proceso de nihilización, en el sentido de que del ser se ha ido haciendo nada. Del ser a la nada, el proceso es debilitamiento, ¿no? El ser potente al ser nada. Son ser un poco asintóticos, nunca llega a ser nada del todo. Si llegáramos a la nada absoluta, pues no podríamos ya decir nada, no podríamos ni siquiera decir esto, no podríamos ni siquiera decir, oye, yo veo la historia como una nihilización positiva. Nihilización no es el término, bueno, utilizo nihilización por seguir con la idea de nihilismo, es debilitamiento, que es la palabra 100% latiniana, ¿no? El debilitamiento, indebolimiento, ¿no? La historia del ser es una historia de debilitación. Este es el sentido del término con el cual se hizo famoso Bátimo, ¿no? Top. Su lema, su etiqueta de presentación en el mundo filosófico es el pensamiento débil, ¿no? Pensiero débil en italiano, pensamiento débil. Y mucha gente, el pensamiento débil, qué gracioso, es que
sobre todo creo que más en italiano que en castellano, pero yo creo que en castellano también suena así. Pensamiento débil, es que tienes una mente débil, es un débil mental, ¿no? Suena eso, entonces es muy fácil ridiculizarlo. Pensamiento débil, que no dices nada interesante. La clave para entender el pensamiento débil es lo que estamos diciendo ahora. El pensamiento es débil porque el ser es débil. Pues porque vemos que el ser se está debilitando, es decir, se debilita de la potencia máxima a la nada, es decir, estamos en un proceso de nihilismo. Decadencia también, ¿no? De declive, dileguamento, dice en italiano Baltimo, que podría un poco traducirse así, como dices. Deberías entender esta decadencia, como lo dice Baltimo, en el mismo sentido como cuando el propio Heidegger explica en la célebre frase de Nietzsche, Dios ha muerto, cuando finaliza el artículo, él explica de que nihilismo para Nietzsche no solo implica decadencia, sino que implica vida, preservación, implica también más, que vendría a ser el acrecentamiento de la misma. Con la voluntad de poder, ¿no? Exacto. Claro, bueno, ese sí, claro, es que Heidegger, si nos metemos en él, claro, es un poco una interpretación un poco distinta y es muy interesante también, es interesantísimo. Ahí en el fondo, claro, pero para Heidegger en realidad Nietzsche es, más que ser el que, por así decirlo, bueno, por un lado sí que es el mayor esplendor del nihilismo, pero por así decirlo, ese proceso para Heidegger está contemplado de una manera negativa, ¿no? De alguna manera. Hay una cierta añoranza de sabiendo que no volveremos a ello nunca, pero hay una cierta añoranza de cuando el sujeto no se estaba poniendo se estaba imponiendo sobre el ser, lo estaba convirtiendo en ente y estaba olvidando lo que él llama la diferencia ontológica. Eso a Heidegger en el fondo es pesimista cuando ves ese olvido de la diferencia ontológica. Baltimo, sin embargo, no sería pesimista, o sea, sería incluso optimista. Está claro un poco lo que estamos diciendo. A lo mejor no está tan mal que el ser se haya debilitado. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero ¿por qué no está mal? Pues porque, por ejemplo, nos va a hacer más tolerantes, nos va a hacer menos violentos. Cuando uno está muy convencido de tener la verdad, pues tiene más tentación de pegar con ella en la cabeza a los demás y de imponerla. Entonces, esto de que la verdad se nos haya hecho debilitando, pues es bueno. Y para empezar, además, es que hay que aceptarlo, porque es lo que ha pasado. Entonces, porque quedarse con una ignorancia así, Heidegger en la última, bueno, no la última, pero bueno, sí, la última en el sentido de que solo dejó que la publicaran después de muerto. En la entrevista esta que tiene con el Spiegel, dice, solo un Dios, bueno, de hecho el titular le pone, solo un Dios puede salvarnos todavía, ¿no? No hay Gott kann uns noch retten. O sea, que en el fondo están con una añoranza de que vuelva una especie de ser, hemos perdido el ser potente, pero ojalá venga otro, que ponga las cosas un poco en su sitio otra vez, ¿no? Baltimo hace una diferencia que fue famosa en la escolástica, en la escolástica no en el sentido, en la academia, en el mundo académico es muy famoso diferenciar en Hegel, de los hegelianos, entre los hegelianos de derecha y los de izquierda. Él hace lo mismo, no en el sentido del enseñamiento político. Él hace lo mismo con Heidegger, dice, habría un heideggerianismo de derechas que sería el que ve este proceso de esta manera, como negativo, y el propio Heidegger seguramente era en este sentido, aparte de otros, pero en este sentido era de derechas. Mientras que, ¿por qué no hacemos un heideggerianismo de izquierdas en el cual esto no importa? En el cual no solo no importa, sino que se ve positivamente, se intenta sacar, al menos se intenta sacar lo mejor de él. ¿Importa? Hombre, claro que importa, es lo que más nos importa, es lo que está pasando con el ser, pero que nos lo vemos como algo, sobre todo, desde luego también nos suscita pequeñas añoranzas, a lo mejor era bonito tener más certezas y tal, pero sobre todo intentamos ver el lado positivo y vemos lo terrible que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí estaría un poco la diferencia de la similitud con Heidegger. Pero luego en el Nietzsche concretamente es donde va a ser, porque claro, ya digo, Nietzsche para Heidegger es el culmen ya de la imposición del sujeto con la voluntad de poder, ya es hago yo lo que quiero, no hay nada, ya está el sujeto imponiéndose sobre todo, ya es terrible. Y para Baltimo no, para Baltimo Nietzsche, que es el otro gran autor para él, junto con Heidegger, el otro gran referente suyo, probablemente incluso yo creo que más, pues no, Nietzsche lo que constata es esta gran verdad como interpretación, pero que es que las cosas se han vuelto nada, ¿no? Que Dios ha muerto, lo que está diciendo Dios como poder absoluto, no, como esencia, poder que se presentaba, que ponía algo, pues lo ha dicho Dios. Si lo dice Dios, no lo vamos a discutir. Esto ya nos ha perdido, ¿no? Esto es un análisis, por ejemplo, que también se hace mucho, luego por lo menos de la religión, ¿no? Cómo el Dios se puede ver en la propia evolución, ¿no? De la propia Biblia. Cómo el Dios que camina por el jardín del Edén junto a Adán y Eva, uno más, y también sale a pasear a la
la caída de la tarde y se los encuentra, hombre, ¿qué habéis, Sancho? Es un tipo más que está ahí. En el caso de Moisés ya empieza a alejarse, ¿no? Ya empieza a ser una zarza, ya le ve una vez, pero luego se queda él con la cara con un resplandor que los demás no lo pueden ni mirar, cuando baja Moisés. O sea, ya empieza a ser una cosa un poquito más alejada. Después ya con Abraham ya empieza a presentarse, se presenta solo como un... no, perdón, Abraham estaría antes, ¿no? Pero bueno, como Abraham se va presentando, sí, se presentan distintas imágenes, ya no es el hombre que camina por el jardín del Edén, ¿no? Ya son distintos ángeles que en un momento incluso van de 3 en 3 y de repente luego notan pues, que sí que eran Dios y tal, ya empieza a estar más oscuro, luego estaría la zarza, ya digo, que ya es una zarza que arde y es más misteriosa, poco a poco es como que se va alejando, se va haciendo cada vez menos captable. Y hoy en día, quien dice, estaba ayer con Dios, los locos, ¿no? El Papa dice, pues ayer bajó Dios y me dijo que, digamos, se ha vuelto loco. O sea, aceptamos, por supuesto, que en el fondo Dios es una cosa muy débil ya, muy alejada, ¿no? O sea, bueno, no, está ahí donde la palabra, el texto del pasado, de cuando sí que caminaba con los hombres, sí que se aparecía en las zarzas, sí que, por supuesto, bueno, en el caso cristiano Jesús sí que es luego pues, la presencia absoluta de Dios, pero de nuevo se va Jesús hace la ascensión y ya empieza a ser, bueno, pues hace la ascensión incluso resucitado en Emaús, está con él y no lo reconocen, o sea, empieza a ser siempre una cosa muy, incluso cuando está, no te das cuenta de que está, no digamos ya cuando no está, que es la mayoría de las veces, ¿no? Los milagros, ¿quién hace milagros? Bueno, el catolicismo todavía se reconoce algunos, pero también el propio catolicismo los examina, ¿no? Y si voy a mi párroco, pues ayer he tenido un milagro en casa, y al día siguiente, y ayer he tenido otro, pues me empieza a mirar raro, y es mi párroco, digamos ya, mis familiares, mis amigos. O sea, ahí está, hay una especie de consideración de que todo lo religioso, todo lo que es Dios, se ha ido alejando, también se ha ido debilitando, ¿no? Su presencia es cada vez más tenue, lo cual no tiene por qué estar mal, ¿eh? Porque a lo mejor está más tenue, pero está por todas partes, se ha vuelto espíritu, están ahí las interpretaciones de Eugenio Trías, por ejemplo, de Joaquín de Fiore, pero el propio Báltimo recoge en parte. Pero bueno, es un poco este proceso, es esta idea del nihilismo y de muerte de Dios, de muerte de los valores, de muerte de los absolutos, de que el mundo cada vez es más fábula, el mundo es más interpretación, lo que estamos diciendo, entonces ahora ya se entiende mucho mejor, se hace la muerte de Dios, ese es el debilitamiento del pensiero del poder. ¿Cómo aplicamos ahora desde este marco? Es decir, en el fondo, por resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo que he querido decir es que para que la hermenéutica no sea una obviedad o una trivialidad, de que todo es interpretación, la hermenéutica tiene que ser nihilista. Esta sería la idea. La hermenéutica tiene que estar con el nihilismo, que ya es una posición mucho más sólida, mucho más consistente como mínimo. De hecho, mucha gente que, así como es una obviedad de toda interpretación, no todo el mundo estaría de acuerdo con el nihilismo, ¿no? Con que el ser cada vez sea más. Entonces ya tienes una postura desde la cual defender. ¿Y cómo argumentas el nihilismo? Entonces, lo primero que he dicho es, esto la hermenéutica tiene que ser nihilista. Lo segundo que he dicho es, ¿y cómo se argumenta el nihilismo desde un punto de vista histórico? Como debilitamiento de la historia. Son los dos. Ya, entonces tenemos ya una posición sólida y una manera de argumentarla, que no teníamos cuando la cosa era trivial. Bien, ahora, desde estas cosas más sólidas y de esta manera de argumentarla, ¿cómo la aplicamos a las áreas del saber contemporáneo? Que además, yo creo que esto puede ser muy interesante porque es lo que nos da un montón de ámbitos en los que discutir. Bueno, pues es lo que os decía. Voy a proponer, no yo, sino siguiendo en gran parte a Bátimo, la visión cuatripartita que voy a hacer es totalmente suya, voy a proponer, vamos a intentar pensar cómo se puede pensar el nihilismo, pensar la hermenéutica nihilista, por lo tanto, en 4 áreas que serían ciencia, ética, religión y arte. Son áreas que cubren, si metemos la ética en política o filosofía práctica, prácticamente cubren pues, gran parte de lo que sería la filosofía, pero también nuestra cultura. Entonces, ciencia, lo comentábamos un poco el otro día, ¿no? Pero la verdad es que al final, el otro día es que al final sacamos muchas cosas, no sé hasta qué punto. Entonces, sí que por suerte ya anticipamos muchas cosas de las que vamos a decir ahora. Pero sacamos un poco el otro día, ¿no? Con la ciencia. Decíamos, había este problema siempre con los filósofos hermenéuticos con la ciencia, ¿no? Vamos a que Gadamer al principio, en el prólogo de Verdad y Método, pues dice, vamos a. La verdad se presenta no solo como método, sino por de otra manera en muchas áreas. Yo voy a centrarme en estas, que son más humanísticas, pero en realidad pasaría también en la ciencia. Y lo dice en una frase y se olvida, y no vuelve a salir en los 500 páginas del libro, ¿no? Entonces, en el caso ¿por qué pasa esto? Pues porque a veces se piensa, el propio Heidegger, vamos a la Heidegger tiene una visión de la verdad para evitar, claro, cuando has perdido la idea de que la verdad es que hay cosas y Aristóteles las metes dentro de tu cerebro,
O Platón ya la tienes incluso dentro de tu cerebro, solo que la tienes que bruñir un poco, tienes que limpiar un poco y entonces la recordarás. O Descartes, vale, no la metes dentro de tu cerebro, pero te trazas dentro de tu cerebro, de tu mente, una representación que es igualita, o lo más parecida posible. Bueno, en todas estas teorías de la verdad hemos dicho que no son las que valen, ¿no? Porque hemos aceptado pues, que no, que hay un alejamiento y entonces hay una fabulación. Entonces Heidegger, la propuesta que hace desde el punto de vista del entendimiento de la verdad es la verdad como, entender la verdad sobre todo como esas ocasiones en las cuales se nos abre un mundo, ¿no? Se nos desvela, ¿no? Se nos abre un mundo entero de posibilidades dentro del cual a su vez luego sí que habría realidades de este tipo, pero solo dentro de esa interpretación. Es lo que hablábamos el otro día, es lo que decíamos de que lees a Dostoyevsky y de repente Dostoyevsky te está contando verdades, descubres verdades gracias a Dostoyevsky. Entonces me he leído Los hermanos Karamazov, 700 páginas y he captado un montón de verdades y yo te digo, ay, pues cuéntamelas. Y verás que así no me lo leo, ¿no? Para empezar. Cuéntamelas. ¿Cuántas han sido? ¿7? ¿8? Cuéntamelas 8 y así me lo hago. No funciona así. No son verdades en el sentido de 2 más 2, 4 o de las ranas tienen 4 patas. No es que haya captado verdades, sino que el propio Dostoyevsky me ha abierto un mundo. Me ha abierto me ha desvelado, es como si hubiera descorrido una cortina de una parte de la realidad que yo ignoraba y he dicho, wow, qué cosas más interesantes hay ahí. Pero no hay más manera de conocerlo, yo no lo puedo resumir, tienes que ir tú y tal vez desvelar y decir, mira. Es como si yo dijera, pues he descubierto en este edificio una habitación nueva. Y todos me decís, ¿y cuántas sillas hay? Pues es que no hay sillas, es que es una habitación distinta, vamos a verla, es otra cosa, ¿no? Pero tenéis que venir conmigo y abrirla y ver lo que hay allí. No compares esta habitación con la otra, vamos a ver la otra, que literalmente es que yo la he abierto, pensabais que no había otra y hay otra, y otra, y otra, y otra. Una biblioteca, ¿no? Por utilizarlo como a Borges, ¿no? Esta idea de la biblioteca, de los infinitos posibilidades que hay, que se abren a través de la literatura o la religión o la ciencia. ¿Por qué no ver la ciencia también así? No lo han visto estos así, no lo ha visto Gadamer, no lo ha visto el propio Heidegger, aunque tiene esta idea, por cierto, esta idea es, para Heidegger, que siempre hace estos juegos, dice, si vemos la de verdad, entendemos la verdad sobre todo como desvelamiento, como apertura de algo nuevo, esto es en el fondo lo que querían decir los griegos. Siempre piensa que en el fondo, de hecho, solo se podía filosofar según él, en griego y en alemán, casualmente su lengua, y la otra la hablaba. Porque entonces él siempre piensa que todo lo que él dice ya está dicho por los griegos de alguna manera, una manera suya de comentar muchas veces es esta, ¿no? En el fondo yo ya lo había captado, por eso lo hemos olvidado. Y entonces en griego, ¿cómo se dice verdad? Aletheia. Aletheia. Entonces A es negativo, como castellano, A normal, porque no es normal. Aletheia es hace referencia a esto, a algo que está velado, algo que está oculto, algo que está en una cortina. Se lo quito. Es quitar cortinas, quitar velos, hacer, abrir algo mundo. Entonces dice, los griegos se captaron que la verdad es sobre todo apertura, más que luego ya dentro de esa apertura ver lo que hay, pero sobre todo es abrirte a cosas nuevas, a mundos distintos. Hablamos así, mundos, a realidades, no decimos la realidad que yo conozco. La realidad está ahí, yo en mi diccionario voy a meter cosas. No, es que hay distintas realidades, o incluso esta misma realidad la puedo ver de maneras distintas, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista artístico. Si me pongo una rana aquí, un científico, un biólogo dirá unas cosas de la rana, un científico, un pintor hará otras cosas con la rana, un escritor hará otras cosas con la rana, cada uno una religión, pues probablemente verá otras cosas, pero una creación de Dios maravillosa que le darán lugar a reflexiones religiosas. Esas capacidades de abrir mundos distintos, que por lo tanto no dependen de la realidad, sino que estamos volviendo, eso es lo que Heidegger considera que ya estaba en los griegos con la aletheia. Y dice, ejemplos actuales de la aletheia, dice Heidegger. Y dice, la obra de arte, que nos abre mundos nuevos, ¿no? La literatura, o las meninas, o una obra de teatro, o una película, que esto no lo olvida él, pero bueno, nos abre mundos nuevos. La fundación de un Estado, por lo tanto, obra de arte, estética, fundación de un Estado, política. Bueno, Heidegger, esto de fundar un Estado y tal, bueno, pues seguramente había cosas de su vida personal que le atraían en ese sentido, ¿no? Esta idea de repente fundar un Estado, una realidad política completamente distinta de las que había antes, y cambia el mundo y de repente estás en una realidad como la que no habías conocido. Y dice, él dice la interrogación del pensamiento, es decir, la filosofía como hace, o de la filosofía de esta manera, ¿no? La filosofía que se interroga, ¿no? La filosofía también abre mundos, ¿no? Pero ahí no está la ciencia. Está la estética, está la política, está la filosofía, pero no está la ciencia. Y es que Heidegger pensaba que la ciencia no piensa en el fondo. Esta interrogación del pensamiento que hace la ciencia ya acepta ya un marco abierto que es
pues eso, soy físico, pues con una rana lo que tengo que hacer es medir aceleración, una serie de claves que ya estoy limitado ya por lo que me dice la física, que es física. Si soy biólogo, estoy limitado por lo que me dice la biología. Yo no abro mundos nuevos cuando hago biología, cuando hago física, cuando hago química. Me han dado ya el marco mental y de ahí no me puedo salir. Y en el fondo un poco, quizá por eso Gadamer, pues Heidegger, pues como hemos dicho ya varias veces, no lo hace. No atiende a la ciencia natural como teóricamente él sí que reconoce una página que se puede hacer en un diario en línea, pero no lo hace. Ya digo, Aristóteles, Heidegger ni siquiera lo veía posible. La diferencia con Bátimo es que Bátimo entonces diría sí que hay que hacerlo, porque ¿por qué no ver en la ciencia también esos momentos de ruptura, esos momentos de apertura? Si entendemos no estamos entendiendo la ciencia de una manera demasiado positivista, en la cual simplemente se trata de recopilar datos según un esquema que ya ha venido definido, yo que sé, por Newton o por Descartes o por cualquier epistemólogo que nos guste el Círculo de Viena, el que queráis. Un epistemólogo da unos esquemas, o un científico que se adentra en la epistemología da un esquema y simplemente tenemos que rellenarlo. No, nos han dicho, nos dice la historia de la ciencia, que a veces los esquemas cambian completamente, ¿no? Estamos hablando de Thomas Kuhn, estamos hablando de Lakatos, estamos hablando de Feyerabend incluso, estamos hablando de historiadores, de filósofos de la ciencia que dicen es que hay momentos en que la ciencia se abre un mundo completamente distinto y el mundo de Einstein es distinto que el mundo de Newton. El mundo de Newton, el espacio y el tiempo son absolutos y en el mundo de Einstein ya no, entonces eso cambia completamente, ¿no? Aunque se puedan recuperar las leyes de Newton e integrarlas para el mundo macro, pero en realidad, el mundo medio, en realidad es un mundo distinto y lo que nos dice la física cuántica sobre la causalidad no tiene nada que ver con lo que pensaba Newton. Son mundos completamente distintos. Es verdad que se en todo, y el espacio es absoluto, el tiempo es absoluto, y ya sea muy pequeñito el objeto, sea muy grande el objeto, todos funcionan como yo digo. Pero ahora resulta que sabemos que para ciertas escalas funciona más Einstein y para otras funciona más lo cuántico y en otras lo newtoniano, pero los tres son incompatibles entre sí. ¿Qué es el mundo? No lo sé. La ciencia me está diciendo que no creo que el mundo. O que es mucho más débil mi conocimiento del mundo. Puedo afirmar mucho menos. El mundo es así. La ciencia, bueno, el mundo, muchos científicos, esto funciona, esta teoría funciona. A ver, vamos a ver hasta cuándo funciona. Pero eso de que estés conociendo la realidad absoluta, tal como está ahí, muchos científicos te lo pondrían en duda también. Bueno, hay algunos de hecho que simplemente trabajan con matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Todas las cuestiones de la onda, la onda cuerpo, ¿no? ¿Esto es una onda o es un cuerpo? Pues aquí funciona como onda, aquí como cuerpo. Entonces, ¿qué es? Bueno, esto tiene sentido la pregunta, ¿qué es? Tú cuando haces ciertos cálculos consideras el cuerpo y cuando haces otros consideras la onda. Bueno, pues si no tiene sentido la pregunta, ¿qué es? Estamos muy nihilistas, ¿no? Hemos perdido la pregunta, ¿por qué es lo que hay ahí encima, ahí adelante, ¿no? O sea, estamos perdiendo ese contacto, o Heisenberg, ¿no? El principio de incertidumbre y cómo el observador transforma la realidad. Yo nunca veo la realidad misma, ¿no? Porque en el momento que la observo ya la hemos cambiado. Pues otra vez he perdido mucha realidad ahí, ¿no? He nihilizado mucho, ¿no? Un sistema completamente observado sería totalmente una especie de colapso, no tendría nada que ver con... Precisamente desde la perspectiva, fijaos, desde la perspectiva metafísica, algo que pudieras, la rana, cuando la observo desde todos los puntos de vista, es cuando capto a lo mejor su esencia, ¿no? Sin embargo, el principio de incertidumbre dice, cuanto más observas una cosa, más la transformas, luego menos la conoces. Cuando menos la conoces en sí, la conoces ya en cuanto que transformada por ti. Tu visión ya la cambia. Interpretación, por lo tanto. O sea, hay un campo, es verdad que tampoco se mete mucho más, necesitamos los filósofos de la ciencia, pero hay un campo en el cual en la ciencia sí que podemos ver la tesis hermenéutica y sí que podemos aplicar la idea del nihilismo en ella también, ¿no? Comparo de nuevo con lo que decía Heidegger, ¿no? La ciencia no piensa, ¿no? Podemos pensar la ciencia, ¿no? La ciencia piensa, además ella misma habla, espacios nuevos, sobre todo en esos momentos de cambio, ¿no? Los momentos de cambio, Kuhn los llama ciencia normal, a los momentos en los que tendría razón Heidegger, no piensa la ciencia, solo se aplica, pero luego tener esos momentos de la revolución científica, que es el título de su libro, que es cuando esa ruptura es lo que Kuhn llama revolución, es lo que Heidegger llama parecía, apertura. Hacia nuevas realidades y por lo tanto, pues ¿qué es el mundo? Pues algo que cada vez tenemos menos claro.